Bueno, vamos a una conexión ahora. A ver, 9 minutos ya. No puede ser. 10 minutos de las 10 de la mañana. Y nuestro invitado, yo pensé que él iba a estar acá sentado conmigo en el estudio, pero él está en Alemania. Pero vamos a hablar con él, por supuesto. Yo les decía que por eso yo dije que recién volvió de Alemania. Yo pensaba que iba a estar acá en persona, pero él está, pero a través del sistema telemático. ¿Cómo te va, querido Mauricio Maluf? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Bruno. Disculpa la falta de comunicación ahí sobre dónde estoy. Sí, claro, porque era Pero qué gusto fundamental eso. conectarnos igual. Era fundamental. Bueno, Mauricio, ¿en qué parte de Alemania estás? A ver. En Berlín. Ah, en Berlín, nada más y nada menos. Bueno, Mauricio Maluf es vocero de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, OPAMA. Es lo que reza la consigna de que hay que cambiar el sistema de transporte, lo viejo, desecharlo, pero lamentablemente con lo viejo se sigue andando acá. Pero él hace meses que él está ya en Alemania. Tuvimos el año pasado hablando con él acá en persona, con el querido Mauricio, y después viajó a Alemania. Él es filósofo y estudia un montón de cosas, sigue estudiando, vivió muchos años en Estados Unidos, en la zona de Chicago, en fin, y él se culturiza y se va formando y tiene la visión del mundo, y esa visión quiere aplicarla también acá, porque él viaja, en cualquier parte del mundo se viaja y bien, y lamentablemente acá en Asunción, que es la ciudad importante del país, nadie prácticamente, o muy pocas personas viajan en transporte público porque es el peor servicio del continente. Y entonces la gente trata de comprar vehículos de alguna manera, motos y compañía, y eso origina también una colmatación de nuestras vías de circulación, por supuesto, en vez de tener colectivos como la gente, como se tiene en cualquier parte del mundo. Bueno, querido Mauricio, yo quiero escucharte a vos. Vos desde allá estás siguiendo, ¿verdad? Visualizando lo que se hace o lo que no se hace acá. Y tenemos un informe reciente que dice que en 4 años casi se quintuplicó el subsidio al transporte público. Este gobierno actual, el de Peña, rompió el récord en subsidios al transporte, y entre el 2020 y el 2023, en realidad él entró el 15 de agosto del año pasado, entre esos años 20 y 2023, el monto abonado a ese sector casi se quintuplicó. Pese a ello, el servicio hoy sigue siendo deficiente, denuncian los propios pasajeros, que estuvieron también en una protesta hace un par de días atrás, y la gente está indignada en todos los órdenes. ¿Cuál es tu opinión al respecto, y desde el prisma tuyo y a la distancia, cómo ves todo esto? ¿Se está consiguiendo algo o se estancó este operativo OPAMA? Es así mismo como decís. El subsidio va aumentando y el servicio no mejora, pero bueno, convengamos, el subsidio tiene un solo propósito, ¿verdad? El diseño del subsidio es para que no aumente el precio del pasaje, y ese propósito se cumplió, ¿verdad? El precio sigue igual hace años, no llegó a aumentar, y eso supuestamente sirve para incentivar el uso del transporte público. Ahora, el problema es que nuestro sistema de transporte público en el área metropolitana de Asunción se cae a pedazos hace décadas, ¿verdad? Y eso resulta en que más gente abandona el sistema de transporte público y elige cualquier otro método para movilizarse en vez de eso. Entonces, según los datos del viceministro anterior, el viceministro Stark, en 1984
2/3 de la población se movía en transporte público y apenas 40% en auto particular. Y hoy estamos en 2021, eran 28% los que se movían apenas en transporte público y 72% ya en algún vehículo particular, sea moto, auto, lo que sea. Y eso es lo que resulta en el tráfico que mencionaste. Eso es lo que dijo Oscar Stark, que hoy preside Copaco, pero que en aquella ocasión era viceministro de Obras Públicas. ¿Es así? Viceministro de Transporte. De Sí. Transporte, perdón, de Transporte, viceministro de Transporte. ¿Y cómo mira que vos viviste afuera, ya dije, muchos años, en ciudades muy populosas, Chicago, qué sé yo, creo que en Londres estuviste también, en Berlín y en otros sectores en otras ciudades de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué no se da ese paso? ¿Por qué hay que subsidiar a estos transportistas? Y bueno, está el tema de las reguladas también, que se sienten las reguladas, o sea, la falta de transporte de manera regular, si no están los pobres señores que tienen que estar, y ahí entran las mujeres por supuesto también, que tienen que estar esperando horas para subirse a un colectivo y viajar desde las afueras de Asunción hasta sus trabajos acá en el centro de la capital y gastar horas de su tiempo diario en un colectivo que recorre, no sé, una cantidad pasa por un montón de trayectos y tampoco, por esto de las reguladas y esta falta de profesionalismo en todos los órdenes, pero se sigue subsidiando a estos empresarios del transporte público, querido Mauricio Maluf. Es así mismo. Bueno, la gran diferencia entre todas las ciudades que viví en el exterior, en Berlín, en Chicago, en cualquier parte, y Asunción, es que el sistema de transporte es público en nuestros países, ¿verdad? Aquí es una empresa estatal la que maneja el transporte público y sí es subsidiada, igual que en Asunción, pero ese subsidio es administrado por el Estado, ¿verdad? El sistema que tenemos en Asunción es muy común en Latinoamérica, de todas formas. O sea, no es obligatorio que sea malo el sistema por ser privado, pero tenemos un problema particular de cómo se organizó ese sistema en Asunción, porque lo que tenemos realmente en un sistema en el que el Viceministerio de Transporte simplemente concesiona las líneas y no hay un plan unificado de transporte, ¿verdad? No hay Ahí radica la problemática, ¿verdad? Ahí radica la problemática. Claro, no hay una planificación completa del sistema y evidentemente en este gobierno tampoco se va a realizar eso, nunca se presentó un plan ni siquiera una iniciativa de hacer una reforma, una planificación. Y el sistema como está, no diría diseñado porque no está diseñado, ¿verdad? El sistema como llegó a crecer en nuestra sociedad tiene problemas económicos gravísimos, no hay forma de solucionar los problemas de transporte que tenemos sin una reforma sistemática de todo el sistema, porque tenemos empresas muy pequeñas, son como 40 empresas casi, que operan un servicio muy pequeño. O sea, no hay forma de que eso sea eficiente económicamente, porque cada empresa tiene que tener su propia parada, tiene pocos vehículos, tiene poco ingreso, igual con el subsidio, ¿verdad? Entonces es imposible realmente que puedan llegar a mejorar, a invertir en un aumento de decime, pero ¿qué es lo que hay que hacer realmente? En pocas palabras, para ser más concretos, todos, vos, yo y todos, porque todos queremos que se solucione esta pesada cruz que se tiene, sobre todo la gente que necesita sí o sí subirse a un colectivo para llegar a destino. ¿Qué hay que hacer acá como primera consulta? ¿Y por qué no se implementa lo que hay que hacer como segunda consulta?
Creo que lo más urgente y más simple de hacer realmente, que aún así no se hace, es transparentar el sistema, ¿verdad? Hay una desconfianza total de las empresas de transporte que operan. Eh, Nadie va a querer invertir más plata en el sistema de transporte como está administrado actualmente, porque tenemos una historia larguísima de corrupción y de hecho que generan desconfianza en la población con total razón, como por ejemplo el que inició Pama, ¿verdad? De la cuestión de los pasajeros fantasma y demás. O sea, eso no produce precisamente confianza en el sistema de transporte para que la gente diga, bueno, vamos a invertir como Estado en esto, ¿verdad? Y esa transparencia no se ve en la administración actual. El viceministro no da la cara, cuando da la cara no responde las preguntas. Dice, por ejemplo, que vi en una entrevista de esta semana que dice que se están aplicando multas a las empresas que no cumplen con la frecuencia mínima, Sí. pero no se decir, por ejemplo, cuáles son las empresas, no publica las multas, no responde a pedido de acceso a la información pública. Todas esas son cuestiones que deberían estar publicadas automáticamente y eso no se hace. Se supone que el subsidio, como funciona en nuestro sistema, es un sistema de control también, o sea que hay una lista larga de requisitos que se deben cumplir para que las empresas puedan percibir el subsidio, pero tampoco se publica, por ejemplo, si las empresas realmente están cumpliendo esos requisitos. Decime, decime, Mauricio, perdóname, pero ¿y por qué no sucede esto? ¿Por qué, digamos, como que alientan a que esto siga tal cual? No dan esa respuesta que vos estás diciendo, que me parece lógica, que la respuesta tiene que ser lógica para la ciudadanía. Y algo clara la respuesta, por supuesto, de entrada. El viceministro de Transporte es Guido Benza. Él no da la cara, o estuvo una vez por acá y nosotros lo alentamos cuando recién fue nombrado y qué sé yo, pero Mauricio Maluf dice, de la organización de pasajeros del área metropolitana de Asunción Opama, que lamenta que el presidente Peña se encuentre ciego, entre comillas, sobre el pésimo servicio del transporte público. Ciego. Las declaraciones las brindó Mauricio Maluf, quien está con nosotros desde Berlín, luego de que el viceministro Benza, viceministro de Transporte, afirmara que hay apertura y transparencia en su gestión. Benza rechazó las denuncias de Opama, que es la organización de pasajeros del área metropolitana de Asunción, que aspiran a integrar los consejos de tarifa técnica y del billetaje, dice, espacios que definen los subsidios y otros datos claves en el funcionamiento del sistema. ¿Esto existe o no existe? ¿O es solamente una intención de deseos? Esto de la tarifa técnica, del billetaje, consejos, etcétera, etcétera. Te consultamos. Los consejos existen y se supone que por ley tienen que tener un representante de los pasajeros. Esa es la parte que no se cumple, ¿verdad? No hay actualmente un representante del público en estos consejos, sino que solamente están las empresas de transporte y el Estado. Y evidentemente que eso resulta, o sea, eso es parte del problema que tenemos de falta de transparencia, porque si el viceministro no da los datos, si no comparte la información que tiene, no hay forma de que el público pueda saber realmente cómo se está administrando el sistema de transporte público. ¿Y por qué no da los datos este viceministro de Transporte? ¿Cuál es el problema para no dar datos? Porque él mismo, por más que esos datos sean negativos, seguramente se viene arrastrando esto de años, él va a quedar sólido en su posición de viceministro con la ciudadanía, ¿verdad? Porque, qué sé yo doy estos datos, no comulgo con ellos, pero estos son los datos. ¿Por qué no se da ese paso, digamos? Y evidentemente hay una larga historia de interdependencia política entre el gobierno y las empresas de transporte, en particular en el partido de gobierno, la ANR, aunque también el PLRA también tiene relaciones ahí con los transportistas.
Y eso es lo que impide que el Estado pueda realmente servir como un órgano contralor del sistema de transporte, porque como tienen esas relaciones políticas y económicas que los atan, entonces no está realmente en condiciones de servir como órgano de control el Viceministerio de Transporte como debería ser. Y por lo mismo no se proponen reformas, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno no se anima, no se atreve a decir vamos a reformar el sistema de transporte de tal forma? Porque cree que va a resultar en una pérdida política para ellos. O porque las trabas que van a poner los transportistas son tan grandes que va a ser una falla del proyecto al final, como sucedió con el Metrobús. O porque piensa que van a perder rédito político en sus relaciones con los transportistas mismos, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones impiden que el Estado, gobernado por la ANR, se atreva a realizar las reformas necesarias para que tengamos un sistema de transporte adecuado a nuestra ciudad. ¿Y sí, entiendo. ¿Y cómo son los transportes públicos en miles de ciudades o cientos de ciudades del planeta, verdad? No sé si allá en la India, qué sé yo, la situación es mejor que la que tenemos nosotros acá, ¿verdad? No estoy, ni quiero entrar a comparar, ni mucho menos, pero por lo menos en el continente nuestro, Asunción es la ciudad con peor sistema de transporte. Mira que yo visité Curitiba, estuve con el propio arquitecto Lerner, que me explicó punto por punto cómo se organizó esa ramificación del sistema de transporte público. Te estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿verdad? Y lo que es Curitiba, que nació con una potencia fantástica a nivel mundial de cómo se debe de manejar el transporte público. Y también en Barcelona, mucha gente habla maravillas del sistema de transporte de Barcelona. Uno baja de un colectivo, sube a un tren, va al metro, todo está interconectado, no hay ningún problema. El pasaje sirve para esto, para lo otro y para lo más allá en el sector en el sentido de un trayecto, no es que uno tiene que estar comprando el pasaje cada vez que cambia de colectivo, porque si uno compra una vez, pero ya sabe que tiene que llegar a tal destino y por 2 o 3 ramales distintos, y eso se cubre con ese pago inicial cuando uno se sube a un sistema de transporte allá, por ejemplo. Y estamos tan lejos nosotros, Mauricio, de lo que sucede acá, porque acá realmente es una crucifixión, digamos, visualizar el hecho de que uno tenga que subirse en un transporte público para llegar a destino. Tampoco existen los fines de semana esos transportes, ¿verdad? Están estas reguladas famosas que dicen que se cumplen, pero no se cumplen. Quiere decir que esto no va a tender a acabar, entonces vamos a seguir así por secula seculorum, de acuerdo a tu análisis. ¿Es así o no? Y hasta que no tengamos un serio cambio político, realmente no. Evidentemente, los problemas que mencionás, ¿por qué tenemos el sistema de transporte peor sistema de transporte para una capital, ciertamente, de toda América, a no ser que sea a lo mejor Haití? Porque tenemos el Estado más incompetente de toda América también, el Estado más corrupto y menos capaz de ejecutar de todos estos países. Y el transporte público es un problema que, lo quiera o no, la gente tiene que resolver el Estado. No hay solución privada al problema del transporte, porque si cada uno toma su propia solución, la mejor solución para cada uno es siempre comprar un auto. Y una ciudad del tamaño de la nuestra es imposible de manejar, cada uno moviéndose por auto particular. Entonces tiene que haber un sistema de transporte público adecuado al tamaño de la ciudad, y solamente el Estado puede organizar un sistema de transporte público así. Entonces necesitamos un Estado que sea capaz de ejecutar un plan de reforma del transporte público, y eso es lo que no tenemos, porque el Estado está ahí para servir a las empresas de transporte y no al público que necesita una forma de movilizarse en su ciudad. O sea que ese viceministerio de transporte sirve a los transportistas, a los empresarios, y no precisamente a la ciudadanía de a pie que necesita del transporte público. ¿Es así?
Es exactamente así, no hay otra forma de describirlo. Eh, hay que ver, cada vez que hay una crisis, cualquier problema de transporte, incluso una cuestión pequeña de que un chofer se peleó con un pasajero y los periodistas van a entrevistar al viceministro, ¿qué hace? Él defiende a la empresa de transporte. O sea, públicamente él lo hace, no hace falta que yo le impute a él que está Sí. ahí para defender a la empresa de transporte, él lo hace abiertamente. Entonces no, con eso no existe no hay forma de que una persona que está ahí defendiendo a los transportistas proponga una reforma que le pueda llegar a doler a muchos de esos transportistas que hoy se benefician del sistema como está. Y bueno, hay que cerrar entonces ese viceministerio de Transporte. ¿Por qué no se cierra entonces si no hace lo que tiene que hacer? ¿No te parece? Puede negar todo lo que quiera, dice Mauricio Maluf, refiriéndose a este viceministro de Transporte de apellido Benza. Puede negar todo lo que quiera, pero bíblicamente se supo siempre, se sigue repitiendo que por sus frutos los conoceréis. Y alguna vez presentó su plan para mejorar el sistema de transporte. Se pregunta Mauricio respecto al viceministro de Transporte actual. Convoca a reuniones con los pasajeros, comparte datos sobre cuál es la situación real del sistema, responde a los pedidos de acceso de información que le hacemos, como por ejemplo el pedido sobre el cumplimiento de los requisitos para el pago del subsidio. Ironiza Mauricio Maluf también respecto al actuar de este viceministro de Transporte, que seguramente está ahí tipo florero, pero no tiene las condiciones de dar un paso positivo a favor de una transformación, y menos todavía a favor de la ciudadanía, que continúa estando ahí vilipendiada en todos los órdenes. Por otro lado, la Municipalidad de Asunción y el Banco Mundial inician conversaciones para una colaboración en la mejora del transporte público o transporte urbano. Inician conversaciones. Seguimos de conversación en conversación, de cafecito en cafecito, pero ¿dónde está la realidad de las cosas? ¿Dónde se tiene un paso certero a favor de tal objetivo? Esa es mi consulta, querido Mauricio Maluf. No, en ningún lado. Hace 40 años que organizaciones extranjeras nos proponen planes para reformar el sistema de transporte público. Desde los 80 hay colaboraciones con la JICA, con la COICA, con la JICA, la JICA, sí, de Japón. Sí. Todas esas proponen formas de reformar el sistema de transporte público y propuestas concretas, desde ya que podríamos seguir implementar nomás. Nunca se implementó ninguno de esos planes. Hasta que no haya un verdadero cambio político no se van a implementar, evidentemente, porque no es falta de capacidad técnica para diseñar el sistema lo que nos falta, sobra eso. Y nos regalan por todos lados las colaboraciones extranjeras y no se aplica. ¿Por qué? Porque no hay interés político en eso. Entonces, hasta que no haya esa voluntad política de reformar el sistema de raíz, no va a mejorar. Bueno, y la cuestión política implica que los días de elecciones los transportes públicos van y alzan a los votantes, los buscan de sus casas, etcétera, etcétera, y los vuelven a llevar, y por eso se sigue subsidiando a toda esta gente y no se las toca ni se las saca del medio, porque cumplen políticamente sus cometidos. Bueno, hay ciudades en el mundo con un transporte público extraordinario. Esa ciudad en la que estás vos ahora, Berlín, es la que encabeza esta lista del mejor transporte público del mundo. Después le sigue Praga en la República Checa, Tokio en Japón, Copenhague en Dinamarca, Estocolmo en Suecia, Singapur en Singapur, Hong Kong
que también tiene un sistema bárbaro, y Taipei en Taiwán. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciudades importantes, capitales del mundo que tienen el mejor transporte público. Berlín, ¿cómo es estar en Berlín y tomar el transporte público? A ver, danos una panorámica de lo que uno siente como pasajero, como ciudadano, como persona que tiene que subirse a un bus, a un metro, a un colectivo, a un taxi o lo que sea, porque todo forma parte del transporte público, digamos. Qué sé yo, tranvía, creo que todavía tienen tranvías ahí en Berlín, me parece, ¿verdad? ¿Cómo es, sí, subirse, ¿cómo es subirse en un transporte público en Berlín, por ejemplo? Bueno, primero lo más obvio es la cantidad de opciones, ¿verdad? En Asunción tenemos solamente colectivo. Acá en Berlín, yo a 10 minutos a pie de mi apartamento, acá nomás, tengo 2 estaciones de tranvía, como decís, 2 estaciones de metro subterráneo, una estación de tren de larga distancia, 2 estaciones de tren de media distancia, como ese que está en la foto ahora mismo. Sí. Hay colectivo también, hay ferry que va por el río y por los lagos. O sea, hay una enorme cantidad de sistemas de transporte que están todos integrados. De opciones, sí. Sí. Opciones que van a toda la ciudad. O sea, yo a cualquier parte de la ciudad prácticamente puedo llegar en media hora. Es increíble, es una ciudad enorme. Entonces uno dice, a mí me invita una amiga, me dijo, hoy vamos a salir a un bar al otro lado de la ciudad. Yo sin problema le digo, claro que sí, llego en media hora. El sistema de transporte funciona toda la noche. Puedo volver a mi casa como quiera más tarde. Y te da una libertad realmente de moverte en la ciudad, ¿verdad? Por trabajo, por diversión o por lo que quieras. Se puede llegar a donde querés. Y lo otro es que no hay que esperar nunca. O sea, yo llego a la estación de metro y funciona cada 4 minutos. O sea, no existe espera. No hace falta ni siquiera correr para agarrar el colectivo como uno hace en Asunción, porque el siguiente ya llega en 5 minutos, ¿verdad? No hay ningún apuro nunca. Y la tranquilidad que eso le da a uno cuando se mueve por la ciudad es absurda, ¿verdad? Sí, es increíble. Bueno, y el sistema GPS también está en varios idiomas ahí, o sea que nadie puede perderse, ¿verdad? Respecto a eso. ¿Es así? Otro tema, por ejemplo, una diferencia muy obvia es que, claro, yo agarro el teléfono, en el teléfono pongo dónde me quiero ir y ahí me dice cómo llegar a la ubicación. En Asunción podríamos tener eso, y de hecho el BID pagó para que tengamos ese sistema, para que pueda estar en Google Maps, por ejemplo, el sistema. Y esos datos nunca se publicaron, entonces nunca se puede utilizar. Nosotros como OPAMA lo ofrecimos al viceministerio y teníamos una colaboración con el viceministro anterior para volver a elaborar lo mismo, para poder volver a tener un mapa del sistema. Y con el cambio de gobierno, con el nuevo viceministro, terminó esa colaboración, no volvimos a hacer nada y seguimos con el sistema actual, en que solamente el que sabe puede saber por dónde pasa el colectivo, cómo irse a cualquier lado. O sea que... Decime, ¿y qué hace entonces este viceministro Benza? ¿Qué hace? Porque si me decís que no se reúne con nadie, que no da respuesta, ¿qué hace? Y seguro percibe un buen sueldo y ha de funcionar bien para defender a los transportistas. Ellos han de estar muy contentos con él, me imagino. Pero en lo que va a mejorar, reformar el sistema, hacer algo para la ciudadanía, nada. No. Ni siquiera, por ejemplo, el centro de control y monitoreo, lo más básico para el sistema, que ya se pagó incluso, y no es capaz de terminar eso tampoco, ¿verdad? Dice que está trabajando en eso, pero tampoco, cuando dice que se trabaja, tiene tan poco el chip de la transparencia que no es capaz de decir, bueno, como se trabaja en cualquier gobierno democrático, que es decir, estamos haciendo tal proyecto, en 9 meses va a estar listo, algo así, ¿verdad? Decir cuáles son los plazos intermedios, en qué momento, qué parte va a estar lista, para que la ciudadanía pueda saber, para que se pueda hacerle responsable de lo que promete, ¿verdad? En vez si dice, vamos a hacer en algún momento en los próximos 40 años, vamos a tener algún resultado. Claro, ¿cómo vamos a ver? Bueno, y vamos a tener algún resultado en 40 años.
Yo creo que así como nos está yendo, en mucho más tiempo. La ciudad de Berlín cuenta con el transporte público más fiable, seguro y cómodo de todo el mundo, según una encuesta realizada por Time Out, la revista y guía de arte y entretenimiento en las ciudades más grandes de cada continente. Así que felicidades, Che, porque estás en la ciudad con mejor transporte público del mundo. Querido Mauricio Maluf, ¿cuántos años vos tenés, Mauricio? Yo acabo de cumplir 33. 33, la edad de Cristo. Y en el plano formativo, ¿en qué estás? Yo sé que sos filósofo y... a ver, ¿qué estás haciendo allá específicamente? Estoy justamente como parte de mi doctorado en filosofía. Estoy trabajando acá para completar mi tesis realmente, que es sobre teoría democrática, lo cual es bastante relevante al momento que estamos viviendo como república realmente, ¿verdad? Con la destitución de Katia González, ayer una mancha horrible en nuestra democracia. ¿Cuál es tu visión cuál es tu visión de lo que ocurrió ayer con esta señora? Y es evidentemente una muestra de total desinterés en cualquier norma democrática que pueda servir en un país democrático. ¿Cuál es el sentido de tener un parlamento para comenzar, ¿verdad? Porque mucho más barato sería elegir un dictador nomás y que el dictador elige sus ministros y que hagan todas las cosas ellos solos. Total, lo que la mayoría decide es lo que se hace, ¿no? El punto de tener un parlamento es precisamente para que esa minoría que no se siente representada por el partido de gobierno, y que voy a decir en particular, en nuestro caso ni siquiera fue electo por la mayoría, ¿verdad? Una minoría, un 40% de la población votó por los colorados. Hoy tiene una mayoría parlamentaria por otros trucos fuera de la democracia que jugaron, de comprar a senadores de la oposición. Y con esa mayoría que tienen, mayoría técnica, digamos, porque no es una mayoría de los electores, aplastan completamente a cualquier oposición. Entonces yo como minoría, yo como alguien que no les voté a ellos, ¿por qué me sentiría que es un órgano legítimo el Parlamento que está legislando supuestamente en nombre de toda la ciudadanía ahora? No tiene ningún sentido, ¿verdad? La minoría tiene que tener una voz y a esa voz se le tiene que escuchar para que un Parlamento cumpla su función legitimadora de una democracia, ¿verdad? Eso se perdió totalmente en nuestro país luego de este caso. Querido Mauricio, muchísimas gracias, un abrazo y en cualquier momento volvemos contigo telemáticamente.